Por favor, de a uno hablen porque lo escucho todos juntos. Yo, profe, yo. Dale, Cristina. Bueno, sí, ¿qué tal, profesor? Compañeros, ¿cómo están? Habla sobre la organización, sobre la institución, de los métodos, de los procesos que tenemos que tener como para llevar a cabo una institución, cómo nos tendríamos que organizar, como gestión, qué es lo que tendríamos que hacer, cómo deberíamos hacer, todos los pasos muy importantes, profe, porque, bueno, por lo menos a mí me ayuda mucho porque yo ya lo analizo desde el momento en que yo estoy trabajando. Yo soy preceptor en una escuela, ¿no es cierto? Pero mi rector, como inauguraron un colegio nuevo, no había quien esté en archivo. Entonces ella me saca de función de preceptor y me pone en archivo, ¿sí? A mí me viene al pelo esto, porque tengo que organizar papeles, tengo que organizar legajos de alumnos, de profesores. Es una serie de procesos que uno tiene que hacer. Y lo llevo al establecimiento y le calculo, es lo mismo, ¿no es cierto? Ya cuando hablamos de una institución, porque se hace lo mismo, se organiza, se administra, se gestiona. Hasta ahí, profe. Bien, Cristina. A ver, ¿quién más? Profe, el trabajo a mí me pareció muy interesante porque ya veníamos hablando de lo que era una administración, una institución, la organización, y había como de muchos autores, muchas opiniones de distintos autores, pero en sí como que eran todo igual. Y a mí, por ejemplo, en mi caso particular, yo veía, por ejemplo, la institución era lo mismo que una organización y eran las palabras que estaban relacionadas. ¿Cómo le puedo explicar? Se me ató un poquito la llama a la hora de hacer el esquema, porque yo decía, no, si lo mismo es, la escuela es una organización, entonces tenía que hacer el esquema y sacar de ahí y hacerme explicar cuando yo por ahí capaz que yo misma nomás me enredaba con los mismos términos, pero bueno, leyendo y leyendo creo que algo salió. A ver, esa resulta fácil, difícil, sobre todo me interesa a la gente que no está en la institución escolar, también que opine. Antes de que, por favor, antes que sigamos, por favor, traten de opinar todo lo que puedan, por favor. Sí. Profe, a mí me parece, yo no estoy trabajando en una institución escolar, pero en la parte que decía la consigna que nos involucremos o opinemos cómo la definición de institución nos tocaba a nosotros, esa parte justamente me pareció interesante porque el material planteaba dos definiciones de institución y la definición más moderna decía que había muchos actores dentro de la comunidad escolar y era como más compleja, y es donde yo me sentía parte. La definición clásica de institución la tocaba más como edificio. Bien. Ese es mi aporte. Bien. Bastante concreto y conciso ese término, ¿no? Para lo que estamos diciendo. ¿Quién más va a hablar? Bueno, yo leí también parte del módulo, me pareció también muy interesante y a mí me sirve para hacer una definición, vamos a decir, una diferencia más clara entre lo que es una organización, una administración y una gestión, ¿me hago entender? Entonces, me sirve para eso, me sirve para trabajar y profundizar también el conocimiento sobre las organizaciones escolares. También, como decía Soledad, de leer distintos autores, parece interesante leer cada uno de la mirada que tiene, las afirmaciones que hacen, en fin, me sirve para profundizar esos conocimientos. Me acostó un poquito en el trabajo los esquemas, porque yo en la parte de esquemas, todo eso para trabajar en el computador me cuesta, así que recién estoy tratando de hacerme a los trabajos tecnológicos, pero en sí me pareció el trabajo fácil, para mí dentro de todo fácil, pero
muy conciso, muy preciso para las preguntas, para hacer las respuestas, ¿entiendes? Bien, gracias. Antes de darle la palabra a Fabiola, quería decir, o sea, yo creo que les he puesto en la consigna, les da lo que hagan, lo que puedan hacer. Desde un mapa conceptual, una lluvia de ideas. No ir a poner palabras solamente, una lluvia de ideas. Pero por ahí yo en lo personal quiero aprender a hacer todo ese tipo de cosas porque me van a servir para el futuro, ¿me entiendes? Así que me encapriché y me puse a hacer. Bien, está bien. Pero lo que les decía era que por ahí hay gente que me manda a decir, su plantel lo manda a escribir diciendo que no tenía conexión, que no tenía, que no era solamente más conceptual. Poner la lluvia de ideas con las palabras, cómo se van relacionando entre sí. O sea, la idea es también cómo resuelven ustedes la situación, ¿no? Bien, Fabiola, nueva palabra. Sí. Les quería comentar sobre el punto 2, en donde, el 3, perdón, ese punto a mí me ha costado, porque al no ser docente, digamos, no sabía bien cómo comentar eso, porque usted nos había pedido si identificamos personalmente esos conceptos, y al no estar trabajando, digamos, me ha costado un poco. Bien. Y en ese punto, Fabiola, ahí voy a retomar enseguida, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Otra cosa, profe. Sí. Yo era la que le mandaba mensaje diciéndole que tenías el único medio de comunicación era el Wi-Fi. Ajá. Y lo que he hecho es sacarle al cuaderno, digamos, y mandárselo como una imagen, porque no he podido hacer el mapa Muy bien. Ve, virtual, digamos. Eso es lo que cómo has podido resolver. Sí. Eso es lo que yo decía, o sea, por gente que no me ha mandado, me mandó una interpretación escrita y no era a la consigna. Vos lo has resuelto, vos me mandó tu foto. Ahora que me acuerdo, sí, vos me mandó una foto. Entonces, sí, verdad. Estaba resuelto, yo no había dicho que tenía que ser graficado, no. Vos lo has graficado, lo has puesto en su hoja, la foto y así lo has subido. Está resuelto, lo que quiero que veamos cómo vamos resolviendo. ¿Eso con qué tendrá que ver? ¿Con la organización o con la gestión? A ver, pregunto. ¿Cómo procede de nuevo? Con la organización, ¿será? Bueno, pregunto nuevamente. De acuerdo a lo que veníamos hablando, que yo les decía que en el punto 5, hay gente que no ha podido resolver la situación. Que no ha escrito, yo le decía cuando respondía en consigna, porque no me mandaba, yo pedía, me avisen, de lo que había entendido, no era la cosa, era Profe, no se lo escucha bien. No se está escuchando. Y que apaguen los micrófonos el que no habla. Apagué el ventilador también aquí, que es lo que interfiere mucho. Le decía de que a la última consigna no lo han logrado interpretar. Yo les pedía más o menos cómo manejaban las ideas, solo que ahí hay gente que me mandaba a un punto de vista y quedó ahí, no respondía. Hay gente que cuando yo hago la devolución del trabajo, que le marco no ese error, le marco ese punto, me contestan de que tenían muchos inconvenientes, pero aquí hay alguien que ha podido resolver sacando una foto. Entonces yo les pregunto ahora, eso tiene que ver, ahora vamos a relacionarlo con la materia ya,
¿Con la gestión o con la organización? Veamos eso. Con la organización. Con la organización, profe. Bien. Y en la gestión que ha fallado, Gestión. En la gestión es el que administra, supongamos en una institución escolar, es el rector. Él es el que va a administrar, va a gestionar, va a proceder, va a cumplir todos los procesos para que todo se lleve a cabo. Él hace la gestión. Él sería la base de la institución para que todos se cumplan los objetivos. a ver, ¿dónde estaba el inconveniente de que la gente no ha podido resolver ese punto número 5? ¿Cuál punto, perdón? 5, el último. Ah, No decías que no podía pagar. Puede ser que la gestión haya fallado el tiempo y en la organización se vio que consiguió los recursos para poder llevar a cabo la actividad. Bien, bien. Lo que tiene que empezar a identificar que todos los actos que nosotros estamos haciendo en esta institución, gestionamos. ¿disculpa? No te he escuchado. Yo creo que va a ser más con la gestión, al cómo proceder, cómo hacerlo, resolverlo al problema. Bien, a ver. Vamos a ir con la idea de práctico era primero empezar a manejar términos en común. O sea que tengamos que identificar que era tal cosa, que podamos identificar el tema de una organización, el tema de una gestión, el tema de lo que es una institución escolar. Por ahí paso a responder a algún punto de que todos tenemos la experiencia, yo porque yo a todos me experiencia institucional escolar, la mayoría de lo aproximadamente 14 años institucionalidad, tiene 2 años de inicial, 7 de primaria, 4 de 3 de secundaria. Por favor, en la pequeña parte que hay algunos interferencias fuertes. Ahí estaba haciendo eco. Encima yo me escuchaba lo que hablaba. Entonces les decía, todos hemos tenido, era la pregunta, era puntualizada sobre, decía, comentar si se identificó personalmente en alguno de estos conceptos como partícipe activo de la misma. Todos hemos participado. A ver, ¿quién no ha criticado cuando estaba, vamos a ir a lo más próximo, en la secundaria? ¿Quién no ha criticado a la rectora, a los preceptores? ¿Quién ha visto la función? ¿Quién no ha conocido qué era lo que trabajaban? Todos hemos pasado por eso. Y si ustedes están actualizados ahora, en las noticias, en este momento hay un instituto, un secundario de Buenos Aires que está tomado por los alumnos y quieren que no quieren que la rectora siga en el cargo. Lo han tomado y lo están tomando en la ciudad de Buenos Aires. O sea, a ver, todos hemos sido, en este caso son como medida de fuerza, pero todos hemos sido partícipes dentro de lo que es una institución escolar. Hemos sido partícipes tanto de la organización como de la gestión de esa institución. En este momento, ustedes son parte integrante de lo que es la Universidad Nacional. O sea, también participan de la organización y la gestión. ¿Entienden? Ha habido un dato recién que me he fijado yo, me he dado cuenta también cuando lo han dicho, con el tema de organización. Y ustedes entran a la plataforma y cliquean para entrar a la clase
en el logo en un logo que dice enlace, ese lo lleva a otro enlace. En cambio, si entran en el primero de la plataforma, lo cliquen ahí, automáticamente lo lleva a la clase. Entonces, a ver, tiene que ver con la organización. Ahí hay un punto que nosotros podemos decir que es favorable o desfavorable. Le podemos dar una cualidad en cuanto a que es bueno o malo. Entonces, ¿cuál? A ver, dentro de la organización yo tengo que entrar, después que termine la clase, saco el enlace y lo dejo al otro solo para que no haya problema. Eso tiene que ver con la organización, pero toda la estructuración de lo que venimos trabajando tiene que ver con la gestión. Entonces, puntualizando aquí, lo que quiero es que podamos entender el tema de la gestión y el tema de la organización son dos elementos totalmente distintos, pero que se interrelacionan entre sí. Perdón, profe. Eso. Esa era mi confusión a la hora de hacer el esquema. Bien. Bueno. Sí, no, está bien, o sea, estamos en proceso de aprendizaje. Ustedes están aquí, están aprendiendo. Yo estoy aquí, estoy aprendiendo. Entonces estamos en un proceso de aprendizaje, quédense tranquilos en eso. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Pueden ser analizados desde dos ámbitos distintos, pueden prevalecer en algún momento, pueden estar coexistiendo al mismo tiempo, pero están dentro del mismo proceso. Y ahora voy a hacer un paréntesis aquí y quiero que podamos entender algo. Nosotros, como seres humanos, somos y estamos constantemente, desde que nacemos hasta que morimos, somos miembros de lo que son organizaciones sociales. Nosotros somos sujetos institucionalizados. A diferencia, vamos a suponer, voy a llevar un ejemplo muy concreto, que es el tema de las mascotas, de los perros. Los perros pueden estar institucionalizados en una familia, pero no respetan las normas y la costumbre que tiene esa institución. Yo los puedo domesticar para que pertenezcan, pero básicamente esos son seres salvajes, vamos a llamarlo. En cambio, nosotros desde que nacemos estamos institucionalizados, en el sentido de que cuando nacemos a nosotros nos ponen un nombre. Y dentro de la organización tenemos un rol que cumplir, el rol de hijo. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese rol de hijo, de acuerdo a cómo es la institución en la que yo nazco, hay otras personas que van a cambiar de roles. Por ejemplo, vamos a suponer un varón y una mujer que se casan, han pasado por la institución del matrimonio, o sea, el código civil o eclesiástico, pasan por ese ritual, y esas personas son pareja. Cuando nace un hijo, automáticamente pasa todo ese grupo de tres a ser familia. Cuando nace ese hijo, esas personas que eran pareja se convierten en padres. El hijo, bueno, esa persona nueva que ha nacido, que vamos a suponer que seamos nosotros, pasamos a ser los hijos de alguien. ¿Cómo sabemos que somos hijos de alguien? El tema de esto que les estoy hablando no ha sido siempre así, sino que han tenido que poner algo que se llama apellido. El nombre nos identifica como persona. El apellido ha determinado
a quién pertenecemos nosotros. Pero esas leyes, las leyes del apellido, también van cambiando. No es algo estático, porque ahora la ley dice que pues, históricamente ha sido de que el primer apellido era el apellido paterno. Y ahora los padres pueden decidir de ponerle como primer apellido el apellido materno. No necesariamente tiene que ser el apellido paterno primero y después materno, no. Ahora si deciden, aún también, si usan un solo apellido, le pueden poner, si decide el matrimonio, le ponen, porque legalmente es válido el apellido materno. Entonces, eso es lo que determinaba. A ver, yo lo que quiero que empecemos a entender que nosotros pertenecemos siempre, desde que nacemos estamos institucionalizados. De que anteriormente era el rol que cumplía en la sociedad. O sea, el apellido Zapatero, los herreros, los herreras que fueron cambiando, dependían de la función social que cumplían. Entonces, el que era zapatero le podía ser el hijo del zapatero. El herrero, el hijo era el hijo del herrero. Y así vamos viendo que muchos apellidos corresponden a funciones sociales que cumplían las personas dentro de la sociedad. Esas personas que cumplían dentro de la sociedad estaban marcados, bien, estatus y roles, gracias, no sé quién me lo ha puesto, un minuto, he hecho la aclaración. Carla, gracias por el dato. Entonces, lo he puesto en el foro. Entonces, a partir de eso, se iba determinando el lugar que se cumplía dentro de lo social, dentro de esa organización social. Nosotros en la Argentina también quiero que quede claro este tema el tema de los apellidos, el tema de que nosotros tenemos, lo nuestro es como decíamos, un crisol de razas. Nosotros a partir de la inmigración de los años 80, en 1880, toda la inmigración del 900, después de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, nosotros hemos tenido toda una invasión de apellidos. No hay muchos apellidos que sean propiamente argentinos, sino nosotros hemos recibido a partir de la inmigración toda una identidad. Esta es una pequeña digresión que hago de lo que venía hablando, pero dentro de la organización social, dentro de la organización social había que cumplir siempre hemos tenido que cumplir determinados roles, siempre ha habido funciones. A ver, yo les pregunto, dentro de eso la familia, otro concepto, la familia dentro de la organización social cumplía una misión específica, pero entendamos como familia hoy a ese concepto de personas que están unidos por el tema de lo afectivo más que por la sangre, ¿no? Que es lo que dicen las leyes ahora, que por lo afectivo, por la unión esa y por la parte legal. Yo quiero preguntarle, ¿qué función cumplía la familia dentro de la organización social? Fundamental, profe, porque es la que acompaña, es la que lleva. A ver, desde el primer momento. Cristina, ¿qué más? A ver, lo que has dicho está bien, pero a ver, especificarlo un poquito más, hacerlo más específico, más concreto. Más concreto. A ver la pregunta de nuevo. Vuelvo a preguntarle, ¿qué función dentro de la organización social cumplía la institución llamada familia? Cumple. Y la importante, la primera, profe, porque es una institución social. La familia es una institución social. ¿Pero cuál es la función? El acompañamiento. Bien. El apoyo. ¿El apoyo en qué? Devolver al individuo un ser sociable.
ser social, participar de la sociedad, crear formarlo. prejuicios, claro. Bien, Enseñar, educar bueno, al miembro de la familia. bien, a ver, cuando dice entrar al miembro de la familia, ¿a dónde? También lo que van diciendo, yo quiero que empecemos a puntualizar nada más. No estoy De ayudarlo a ingresar en las instituciones. Bien, a ver, volvemos también, Cristina, vamos un poquitito más atrás. Formarlo, como sujeto. ¿En qué? Está bien, ¿no? Martín Adisha, está bien. Educarlos. Muy bien, ahí está, educarlos. ¿Para qué? Para que puedan desenvolverse, desarrollarse en las instituciones, en la sociedad. En los medios donde se movilicen. Para que aprendan las primeras normas, las primeras leyes que son primero de la institución familiar. Bien, muy bien. O sea, a ver, a nosotros lo que la familia nos prepara es para la vida en sociedad. Por eso decía que cuando decían lo formaban, Para la vida. ahí que estaba bien, era pero para la vida en sociedad. A nosotros nos enseñan desde algo muy simple que parece que por ahí no nos damos cuenta, nos enseñan el idioma, nos enseñan a hablar para vivir en sociedad. Si bien el lenguaje es un proceso biológico y natural de la persona, pero alguien nos tiene que enseñar. Alguien nos tiene que enseñar a hablar correctamente desde la figura y nos enseñan Hablar, caminar. ¿Cómo disculpa? Hablar, a caminar. Caminar, a movernos, a respetar determinadas cosas. Por ejemplo, le decía, el chico empieza a hablar y en vez de pedir, el chico ahora pide coca en vez de agua. Cuando tiene sed pide coca, no pide agua. Entonces, lo que hace la familia es el concepto. Cuando tengo sed, necesito tomar líquido. Ese líquido llamémosle agua. Pero el chico, porque por la frecuencia y por las cosas, por ser más rico, pide coca. Lo que quiero es que empecemos a ver que nos estamos preparando para el mundo social, a medida que va. Después, ahí estamos miembros de una institución. Después entra la institución escolar. ¿Qué hace la institución? ¿Cuál es la misión de la institución escolar? Entrega los conocimientos para el alumno, para el niño. ¿Cómo, Cristina? No te he entendido, disculpa. Que entrega los conocimientos al alumno, lo inserta al alumno en los conocimientos que tienen que dar en la institución. Lo prepara para la vida adulta. Lo prepara, lo forma. A ver, bien. Seguimos con el tema de la O lo termina de formar. A ver, seguimos con el proceso de la formación. Jimena, creo que habías dicho algo. Lo prepara para la vida adulta. Ajá, lo prepara para la vida adulta. ¿Qué más? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿para qué? Y para que se pueda insertar desenvolver, en la sociedad. solucionar. Bien, bien. Nos prepara básicamente para adquirir conocimientos y que de esta manera poder cumplir con todas las normas de convivencia, tanto en la sociedad como en una organización, en una escuela, en cualquier ente que tenga relación. Bien, bien. Ahora, No se escucha, profe. Bueno, aquí lo que Fabián nos decía era que nos prepara para la vida en sociedad. A ver, las dos instituciones nos preparan para la vida en sociedad.
valores básicos y toda la vida que es familia, y la otra nos da también conocimiento, formas de vida, para formas fáciles de esfuerzo para dar, pero estamos es importante entender que nosotros cada uno tenemos que acreditar. Como hijos no acreditamos nunca, solo que vamos a suponer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando somos adultos y nuestros padres están viejitos, si los cuidamos somos buenos hijos, si no los cuidamos somos malos hijos, pero nunca acreditamos como hijos. En cambio, para pasar del inicial al primario, tenemos que acreditar que esos conocimientos, esas enseñanzas, están como sabidos, a ver, entre comillas, que los podemos utilizar, que los sabemos manejar, y a partir de ahí nosotros podemos pasar al ciclo siguiente. En el ciclo siguiente pasamos 17 años, dice el sistema educativo, y quiero que empecemos a entender. Dentro de esa estructuración en la organización del proceso formativo que tiene que ver con lo social, se determina cuántos años va a tener cada ciclo en el proceso formativo. Dice, vamos a suponer, nadie dice nada, pero dice, hoy la ley de educación nacional dice que los niños pueden estar escolarizados a partir de los 40 días. A partir de ahí ya pueden estar escolarizados. Solo que en la Argentina no tenemos todavía una infraestructura para que eso sea socialmente válido, ¿no? O sea, ejecutado. Si hay jurisdicciones que lo tienen, si hay lugares que lo tienen. Nosotros en Santiago, por ejemplo, el tema del concepto de guardería no lo tenemos todavía incorporado. Nosotros empezamos a ser institucionalizados a partir de los 3 años, como del maternal. Antes no hay bien 45 días desde el maternal, o sea, nosotros tenemos solamente el maternal de 3 años. Entonces, eso lo va determinando una entidad, lo organiza, por eso quiero que veamos la organización, que cuando socialmente lo organiza el Ministerio de Educación, pero a eso hay que gestionarlo. Cada institución establece normas y a ver, el chico sabe, nosotros sabemos que quien daba las órdenes y quien impartía las normas, quien hacía que se cumplan en nuestra casa eran los padres. Cuando salimos de ahí y vamos a la escuela, sabemos que hay una maestra, un maestro, después empezamos a ver la figura del director, que es el que imparte normas de conducta y ya están socialmente validadas. Y todas esas normas de conducta a lo largo de la historia escolar han ido cambiando. Antes decía, a ponerle por ejemplo en secundaria, amonestar, hoy no se puede. ¿Por qué? Ahora les pregunto, ¿por qué todas esas normas de gestión van cambiando con el tiempo? Porque vamos a evolucionar los mismos, profe. A ver, Soledad y después Cristina. Soledad. Perdón. Porque estamos en un proceso de cambio, el ser humano siempre va evolucionando, no es estático. Entonces hay nuevas necesidades y de eso se generan nuevos cambios y nuevas leyes, nuevas estructuras, nuevas organizaciones, etc. Bien. Cristina. Sí, profe, porque hoy estamos en un mundo moderno, muy globalizado, que estamos teniendo cambios constantes. No sé si nos queremos igualar a los países desarrollados, pero sí tomamos muchas cosas, muchas costumbres de esos países y lo implementamos en nuestras instituciones. Los que más lo hacen son los colegios privados, porque ellos tienen el dinero disponible. El público no lo hace porque no tiene el dinero disponible.
no tienen para Supuestamente, ¿no? Supuestamente. no tienen para implementar determinada parte de la... Exactamente. Entonces, el niño que estudia en un colegio privado tiene más saberes que un niño que estudia en un colegio público. Y tiene más posibilidades de conocer más cosas, por ejemplo, para darle un ejemplo, en las herramientas tecnológicas de hoy, tiene para saber más cosas que un niño en la escuela pública. Bien, bien, bueno, son conceptos, ¿no? Por ahí podemos discrepar, pero no, puede haber discrepancia, pero no. O sea, y eso es hilar muy fino, pero está bien, Cristina. A ver, pregunto otra vez, hago nuevamente la pregunta, para que sigamos. Quiero que todos hablen, por favor, no siempre lo mismo. Estamos en este momento son 16 alumnos que están con 16 estudiantes. Quiero escucharlo a todos, tienen algo para decir. Ahora les pregunto, ¿por qué creen que las normas que determinan una organización y que impactan en el estilo de gestión van cambiando a lo largo del tiempo? Ya Soledad ha dicho algo, Cristina ha dicho otra parte. Quiero escuchar los demás. ¿Por qué creen ustedes? No importa, a ver, quiero que en esta clase que vamos a estar trabajando, yo quiero que cada uno opine, porque todos tienen posibilidad de opinar y de decir. Eso no quiere decir que esté mal o que esté mal. Si algo está mal, le voy a decir, o sea, si es errado, pero si no, siempre la idea de uno es el pensamiento normal. Bueno, Cristina, te escucho. Bien, profe, cuando usted hace esta pregunta, yo me voy, por ejemplo, a que hoy a nuestra realidad, a la actualidad, la disposición lo hace, supongamos, el Ministerio de Educación, ¿sí? Tiene una organización en donde hoy el alumno lo tiene que aprobar sí o sí. Aunque el alumno no venga, aunque saque 0, aunque saque 1, aunque saque 3, aunque lo mande a diciembre, tiene que pasar por marzo le van a poner 8 mesas, pero la cuestión es que el alumno tiene que aprobar. Esa es la disposición. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros personas con títulos. ¿Por qué? Porque esto que nosotros necesitamos, si nosotros queremos pedir un préstamo al exterior, nosotros tenemos que tener X personas recibidas para que nos presten plata, o X personas que vivan en casas comunes decentes para que nos presten plata. Es una organización que hay que seguir para que los demás nos sigan prestando plata. Bien. ¿Es así? ¿Estoy equivocada? No, a ver, está ahí. A ver, pero la Bien. no va, pero vos estás hablando de calidad. Se busca flexibilidad, me parece, profe. Porque se están haciendo normas más, vamos a decir, dándole facilidades hacia las instituciones, a la sociedad, como preguntaba usted, porque como que se busca más flexibilidad para dar más oportunidades. Ajá. Mira, a ver, vuelvo a ser abogado del diablo, Jiménez, ya te doy la palabra. Sí. Ahí, como abogado del diablo, en el sentido de decirle, de preguntarle, ¿por qué creen ustedes que hay que darle más flexibilidad? O sea, Cristina ha puesto aquí un ejemplo bastante bueno, que es no bastante bueno, es real, es necesario, pero eso supuestamente tiene otro fundamento, no solamente el económico es lo real, pero también hay otro fundamento. ¿Qué cosas, yo voy a hacer de abogado del diablo, voy a cuestionar para que logremos un pensamiento? ¿Qué cosas han cambiado? Pregúntame, ¿por qué necesitamos esto? Primero te escucho y después seguimos hablando. Bueno, yo recuerdo que cuando iba en el último año de la secundaria, un par de compañeros habían hecho una travesura de 5º año y le habían puesto amonestaciones. Supuestamente esta amonestación iban a traer consecuencias para cuando nosotros terminemos la secundaria y querramos ir a estudiar a un nivel terciario o a un nivel universitario. Entonces, estas amonestaciones, después no sé por qué se las sacaron.
porque se dieron cuenta, o los directivos consideraron que le podía traer algunos problemas a los chicos si se querían insertar en otro nivel. Y entonces lo tomaron como si fuese una medida de control innecesaria y siguieron adelante con otras medidas de control que fueron reuniones con los padres. Yo creo que ahí como que se dieron cuenta que quizás no sé, era mucho control de parte de la dirección y querían tomar otras soluciones. Y también priorizaron, me parece, el derecho a la educación, el que a ellos sigan después estudiando sin que eso les traiga consecuencias negativas. Yo creo que si las cosas van cambiando es porque cada vez se tiene más en cuenta el derecho a la educación de los estudiantes y que permanezcan en el nivel educativo, en el nivel, claro, se sigan formando y que no algunas reglas o amonestaciones, no sé, lo que sea, no le perjudique y se salga del sistema educativo. No sé O si sea, me para evitar la deserción escolar, vendría a ser. Bien, de ahí si hablamos de deserción escolar, estamos hablando del tema de lo que decía Cristina, porque hay todo un trasfondo. A ver, por ahí el tema es, yo quiero que entendamos, vamos a la base de esto, qué es lo que va generando. En la medida que el conocimiento científico avanza, nosotros permanentemente vamos teniendo una concepción distinta de hombre, de persona o de hombre social. Cuando digo hombre, hombres y mujeres, en lo social, hablo de genérico el hombre, el concepto de hombre, en el sentido de decir que esta persona es que vamos como encontrando determinados valores que antes no se destacaban y que ahora hay que destacar. Eso trae aparejado muchas más cosas, positivas y negativas como todo, porque a ver, porque somos nosotros en este momento, vamos a suponer, yo les voy a ir poniendo ejemplos para que nos podamos entender. Generalmente en las instituciones educativas existe un choque generacional que todavía no se lo puede superar, porque el que forma y el que está en función de enseñar es de otra generación, de una o de dos generaciones distintas de quien está formando. El que está formado, el que está en proceso de formación, tiene otra mirada con respecto a la realidad que el docente no lo tiene. Por ejemplo, muy simple en esto, el gusto musical cambia totalmente entonces, o los intereses en cuanto a lo que recién nos decía la compañera que decía, vamos a poner, que no tiene acceso que no sabe o no tiene dominio de lo que es el producto de informática. El chico, el que está hoy, viene con un concepto de informática totalmente incorporado, para ellos es intuitivo. Yo ayer o antes de ayer veía una cosa y decía, o sea, yo trabajo en la parte privada, personal, clínica, trabajo con chicos. Yo soy psicopedagogo, trabajo con chicos. Chicos de 7, 8, 10 años. Y veía aquí en Santiago la publicidad del canal 7 que hay de la televisión y los años que cumplía que estaba en Santiago y yo he nacido antes de que haya televisión. Y el chico de hoy no concibe el mundo y plantea qué pasaba antes cuando no había televisión, porque ellos no entienden que no exista, que en algún momento de la vida del humano no existió la televisión. O sea, yo soy como prehistórico para ese concepto. Entonces, el choque generacional yo tengo que permanentemente estar adaptándome a eso y por ahí no tengo las estructuras cognitivas propias para adaptarme tanto. Entonces, en la escuela se produce el choque generacional. Y por ahí cuando empezamos a ver el tema de, por ejemplo, un conflicto que se da en una institución con algunos alumnos, es propio de la generación que está interactuando y que genera un problema. Entonces hubo que cambiar
ese concepto de persona y hablar del proceso evolutivo que nosotros tenemos. Pero eso evolutivo que las personas van haciendo tiene que ver con productos tecnológicos, económicos, culturales. O sea, a ver, por ahí nos horrorizamos nosotros los que trabajamos en instituciones el tema del lenguaje. Y decimos, o sea, el lenguaje, es decir, suponte entre ellos la palabra boludo, es como decir amigo, por ejemplo, tiene otra connotación que para nosotros tiene una connotación agresiva. Entonces, culturalmente ya estamos teniendo un choque. Entonces, por eso las sanciones tienen que ser analizadas desde otro lado. Y todos los que somos grandecitos decimos, mira, a mí me han amonestado, a mí mis padres me pegaban, a mí, y salió derecho. Y estos que están aquí, ese es un choque generacional más que un concepto real. Bien, a ver, Marcela, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Disculpe si se escucha mucho, estoy en el trabajo. Yo creo que las normas cambian todo el tiempo porque hay nuevas innovaciones y eso transforma a medida que pasa el tiempo la educación para relacionarlos con el mundo que tenemos actualmente, que se van innovando, así que yo creo que por eso todo el tiempo cambia. Bien, gracias Marcela, es esto, ahora se ha permitido a las organizaciones sociales y todos estamos en un proceso evolutivo. Todos estamos evolucionando ya. A ver, yo les cuento para que puedan entender cómo la institución educativa como parte de la organización social ha tenido que modificarse. En los años 90 se sanciona en la Argentina la Ley de Educación Federal, que ha sido una ley muy, ha sido durante el gobierno del presidente Menem, que ha sido muy cuestionada. Tan cuestionada ha sido que ha pasado más o menos unos 13 años que ha durado esa ley que determinaba un sistema educativo totalmente distinto al que veníamos teniendo. Ha sido tan cuestionada que en su momento, cuando surge la Ley de Educación Nacional, la que tenemos actual, no ha sido evaluada la ley anterior, se ha dicho estaba mal, ha sido mala, no se ha implementado. Había un detalle ahí decía que los contenidos a enseñar tenían que ser revisados cada 10 años. Nunca se los revisó en ese momento, ¿no? Pasaron 13, pero nunca se hizo revisión, lo que se llamaba los contenidos básicos comunes o CBC. En cambio, cuando vino la Ley de Educación Nacional y se comenzó a armar el tema de todo lo que sea contenidos prioritarios, se pensaba que aproximadamente estos podrían sufrir cambios cada 6 meses. O sea, ustedes miren, en 2 décadas pasó de 10 años a 6 meses, eso puede ser modificado. Entonces, se tuvo que cambiar en lo que es instituciones escolares el concepto de contenidos, se puso núcleos de aprendizaje prioritarios. ¿Por qué? Porque se le tenía que enseñar a los alumnos más bien a manejar el conocimiento, a interpretar, a saber hacer una buena elección que un contenido determinado. Porque ese contenido determinado, si hoy lo enseño, posiblemente cuando él termine la secundaria, ya no sirva. Entonces, estamos en un proceso de cambio y evolucionando permanentemente. O sea que lo que ha dicho Cristina hace rato, vivimos en un mundo muy globalizado, en donde hoy el conocimiento es uno solo, el conocimiento que se está dando en este momento. En Europa, nosotros lo podemos ver de manera inmediatamente, no tenemos que esperar que nos llegue una noticia por barco, lo sabemos al instante. Tanto es así que en la etapa esta evolutiva de lo que es
que hablamos de la modernidad, de la posmodernidad. Ya se habla de otra era evolutiva que estamos hablando, que se llama la Pangeria, que pasó porque estaba la posmodernidad, la del conocimiento, y ahora estamos en la Pangeria, en la que dice que la masa terrestre es una sola. Ya no hay divisiones, ahora somos todo uno, como era originariamente antes de que se dividan en países, que eran uno. ¿Por qué? Porque el conocimiento ha hecho el paso en que todos estemos igual, solo que los factores económicos, como decía Cristina, que está bien, no nos permite ser iguales a otros. A ver, la ley de educación federal fracasó, si hablamos de un fracaso, porque estaba pensada en una concepción europea que la Argentina no tenía las condiciones necesarias. No era mala la ley, era que la implementación, la didáctica de la implementación falló. Bueno, a ver, sigamos avanzando. Claro, el contexto nos ayudó. A ver qué dice Martín Carrizo. Dice, el docente, más allá de los cambios sociales que pueden existir, más el alumno debe prepararse para estos cambios. Claro, bien, el docente en esa función tiene que estar preparado. Vamos a ver nosotros que ustedes van a tener un título técnico de qué nos sirve. Ahora, ¿de qué les sirve a ustedes trabajar en proyectos, como dice la materia, como el nombre de la materia, el tema de proyectos, gestión de proyectos institucionales? Esto que estamos viendo a ustedes, ¿de qué les sirve? Vamos a hacer una cosa. Son las 9:10, vamos a cortar nosotros. 5 minutos. Vamos a apagar la máquina y ustedes van a escribir por lo menos 5 razones por las cuales ustedes tienen que saber qué es gestión de proyectos, y después lo van a leer. Pero escriban, no hagan trampa, no digan de memoria. Ustedes, yo quiero ver cuando es que lo lean. 5 minutos, paramos yo voy a apagarla, voy a poner en silencio, voy a poner pausa en el video, y quiero que 5 minutos, 5. Sí. Bueno, yo primeramente pienso que los proyectos institucionales, enfoques, estrategias y la posición que asume la institución frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso es uno. Después también puse que a los proyectos institucionales lo conforman distintos actores de la comunidad educativa. Por lo tanto, son inclusivos e involucran a todos los actores. También puse que marcan una ruta clara para toda la institución. Marcan objetivos claros y bueno, los proyectos son importantes porque buscan entre toda la institución mejorar la calidad educativa. Allí voy a leer lo que dice, antes de darle la voz a Martina, los 5 motivos de Martina Patricia. Dice: aprender a gestionar recursos que le necesiten para llevar a cabo los proyectos propuestos, aprender las bases de una institución educativa y sus conflictos, aprender sobre la administración y gestión de las instituciones. Se necesita para poder cumplir objetivos y se necesita para poder proponer o perfeccionar los proyectos para mejorar las instituciones. Bien, te escucho, Cristina. Sí, profe. Primero que decir gestión
cuestión de proyectos institucionales, primero tenemos que saber qué hacer, cómo hacer un proyecto para poder ponerlo en función. Después se lo hace para poder trabajar organizadamente, ¿sí? Y después para implementarlo en una institución, que sería muy importante, la implementación para ver si funciona o no el proyecto que nosotros hicimos. Y después para tener bien en claro, para darle las tareas a las personas para que se cumpla el proyecto que nosotros tendríamos que hacer. Bien, Cristina. Fabiana, te escucho. Propuesto 5 puntos importantes. Es una herramienta necesaria para que toda gestión institucional sea eficiente. Determina cómo desempeñarse y cumplir con todas las leyes y normas que están establecidas dentro de una institución. 3. Expresan su misión, que tiene como único objetivo final el reconocimiento institucional. Y en el caso de las instituciones privadas, yo creo que internacionales, necesitan competencia y ellos buscan año a año estar en primera línea, porque buscan estar categorizados. Así que me imagino que año a año ellos se dedican demasiado a su. El cuarto punto, he puesto muy importante su planificación, organización y control que lleven durante el desarrollo, la implementación del proyecto. Que cada uno de los acontecimientos que realicen en la institución, porque no es muy que lo van a cumplir a rajatabla, lo van desarrollando el proyecto, seguramente se va a ir cambiando, pero hay cambios. Y por último, he puesto que antes de hacer un proyecto institucional es muy importante analizar tanto a los integrantes de la institución, a la comunidad, a los alumnos, a la familia, porque si no conocemos a quienes van a integrar en la escuela en sí, no podemos hacer ningún tipo de organización y ayudarlos a la realidad de la sociedad que los rodea a la escuela. Bien. Aquí Fabiana pone proyectos de trabajo, ejecución del trabajo, seguimiento y control del trabajo, lograr los objetivos. El proyecto institucional fortalece la formación de los alumnos a través del análisis del contexto, reconocimiento de la identidad, detención de problemas, objetos a lograr y elaborar propuestas y evaluación a través del PEI. O sea, ella ya se ha ido un poquito lejos, Lidia te ha ido un poquito lejos en cuanto al proyecto institucional. Yo hablaba en general. Bien, antes de esto, de la palabra a Soledad Reynoso, aquí vemos a la compañera que está levantando la mano, sí. Sandra Herrera. Sandra, yo te veo aquí que me he dicho, acá voy a anotar que cuando pase la asistencia son Martín Padilla, Sandra Herrera. Sí. Bien, te escucho. Bueno, yo lo hice muy generalizado al concepto, porque usted pregunta por qué debemos saber gestión de proyectos institucionales. Bien. Bueno. Y bueno, debemos saber para encarar trabajos esenciales que nos piden dentro de una institución o empresa en todo caso, para abrir nuestra mente y aprender lo que eso significa un trabajo de gestión de proyectos, porque necesitamos ese conocimiento para desenvolvernos frente a otros, para saber, para armar planes para una mejora en la institución. Y ordenar, organizar, lo mismo administrar dentro de una institución. Bien.
Bien, Sandra, o sea, ahí vos has hecho hincapié en algo que, a ver, y si bien nosotros tenemos que saber gestionar proyectos, yo quiero que entiendas cuando decimos gestionar proyectos, ¿qué estamos diciendo? ¿qué estamos diciendo? Cuando gestionar proyectos, porque todos los estoy haciendo referencia a qué. Tramitar. Tramitar, vamos a decir, armar. Es para todas las preguntas, ¿no? No va solamente para Sandra, va para todas las preguntas. ¿Entendemos? Gestionar proyectos. Es para la actuación o la ejecución de la tarea, ¿será? Hay que darle un ejemplo, en realidad vamos a dar en la ejecución. Para llevar a cabo una institución de forma adecuada, ordenada. La ejecución y llevar a cabo. Claro, sería como para operar, para administrar. Vamos al concepto de operar también. Lo que quiero es que ustedes tengan... ¿Toma como válido? ¿Ah? ¿No toma como válido a operar? Sí, como operar en el sentido de accionar en la realidad, producir un cambio. Ese término, el concepto lo tomo. Bien. Voy a operar, intervenir en la realidad. A ver, mediante un proyecto. O sea, pero parece que yo tengo que saber todo lo que estamos haciendo de gestión, hablando de implementación, de análisis, cuestión de saber a dónde voy a trabajar. En este caso, ustedes como técnicos van a trabajar en instituciones educativas. O sea, bien, a ver, Soledad Reynoso, te escuchamos. Sí, profe, no se escucha bien porque Fabiana Roldán tiene el micrófono encendido. Ay, perdón. Bueno, yo también, buenas tardes a todos primero, también lo he pensado así generalizado como Sandra. Yo pienso que nosotros debemos prepararnos bien y saber sobre proyectos y sobre todo su gestión. Porque primero debemos saber proyectar hacia dónde va la institución, hacia dónde quiere ir. En base a ese conocimiento hay que planificar para que de alguna manera vayamos respondiendo a la demanda de la sociedad y evitar, digamos, estancamiento ante los sucesos anteriores, o sea, ir analizando también. Justamente para no ir apagando incendios sin antes prever los riesgos también de lo que lleguemos a proyectar, de lo que esté planificado, para avanzar y lograr objetivos propuestos y también para que durante el proceso de nuestra gestión del proyecto también analizar que sea flexible y ir adecuándolo conforme a la organización. Bien, Soledad. Bien ahí. Fabiola Gutiérrez ha levantado la mano. Sí, profe, era para, en ese momento que usted decía que significaba gestionar. Bien, te escucho. Bien, gestionar significa administrar y controlar. Seguimos en el mismo concepto, muy bien. Bien, o sea, lo que quiero es que... Sí. No, eso no me era, profe. Bien, lo que yo quiero es que empecemos a entenderlo, así como para ir cerrando ya la idea de la clase de hoy, es pensar que nosotros vamos a trabajar y gestionar proyectos institucionales, pero si bien nosotros podemos hacer a nivel genérico, como hablaba por Isandra, también hablaba que puede ser de una empresa, de algo, nosotros vamos a trabajar siempre en una institución educativa. Siempre vamos a, básicamente nuestro título, el título va a habilitar para trabajar en instituciones educativas y ahí poder
gestionar proyectos que tengan al mejoramiento. Ustedes van a tener que proponer. Por eso, si ustedes han mirado el programa que está en la plataforma, vamos viendo primero, vamos en un proceso en donde primero vamos a ver lo que son las organizaciones, después qué son los proyectos educativos y después al último recién lo que es la gestión del proyecto, o sea, el saber hacer un proyecto. Pero ahora yo quiero que empecemos, antes de irnos, yo voy a hacer una síntesis muy breve de lo que es la institución escolar, para ir haciendo un cierre. ¿Se puede dictar despacito así, tomamos apunte? De que... de la síntesis. Pero yo lo miraré, no, por favor, apaguen, ahí está. Bien, hacen interferencia en el micrófono y aparte que yo grito mucho, más grito tengo que gritar. En el tema de que, primero, el concepto de escuela parte de un concepto de hombre. Evolutivamente, en la medida que hay un concepto de hombre distinto, hay un concepto de escuela o institución escolar totalmente distinto. Eso vamos a ver como que a lo largo de la historia ha ido evolucionando, pero a ver, estoy de vuelta, he quedado sin internet, de golpe se cortó. Tocaje del oficio, estoy volviendo, menos mal que era al principio nomás. Les decía que el concepto de hombre es el que determina el concepto de institución. Y las instituciones a lo largo de toda la historia, del tipo que sea la institución, han surgido para cumplir una necesidad humana. Las instituciones deportivas, las instituciones sociales, benéficas, lo que llamemos instituciones, han sido generadas para satisfacer una necesidad humana. ¿Qué pasaba aquí? Cuando hablamos de escuela, veíamos como hace rato hablábamos de las organizaciones, de la institución familiar, la familia no podía suplir todas las necesidades en cuanto a la enseñanza, sino una parte básica y fundamental, pero no lograba abarcar la totalidad. Por lo tanto, tuvo que surgir una institución llamada escuela. Y ese concepto de escuela no es el con el que se originó, sino va evolucionando a medida que evoluciona el concepto de hombre. Quizás de aquí a unos años sea virtual totalmente, porque han cambiado la concepción de hombre, pero hoy la escuela, después de lo que ha sido la pandemia, nos hemos como consolidado la idea de que la interrelación humana se tiene que dar de manera presencial, que la virtualidad no logra en niveles bajos, no logra satisfacer todas las necesidades, como que la institución escolar pierde ese concepto, pero hay países que tienen el concepto híbrido de enseñanza, que es mitad presencial, mitad virtual. Ya lo vienen haciendo hace años, que nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero ahora los niveles superiores, profesorado por ejemplo, lo están teniendo la concepción híbrida, mitad y mitad. Les decía, lo que es institución escolar es un concepto que viene, y hay autores como ser Alvin Toffler en La tercera ola, que él pone un modelo y compara y dice, la escuela surge para formar a las personas para la vida, para cambiar la rutina del trabajo manufacturado y del campo, para pasarlo a la vida en la fábrica. Y él decía ahí,
La fábrica, ¿qué hace? Produce en serie, entran todos a un horario, todos están uniformados, todos hacen la misma tarea. Entonces él dice, la escuela vino a prepararlos a estas personas en las sociedades para la vida en fábrica. ¿Qué pasaba? En la fábrica entraban con un silbido, nosotros a la escuela entramos con un timbre, las actividades, en su momento la escuela, la fábrica producía lo mismo, aquí todos tenían que hacer lo mismo, al mismo tiempo y en el mismo momento, por tanto la escuela generaba eso, lo mismo, tenían horario de salida, todo en la fábrica usaban un uniforme, bueno, todos usamos un uniforme que es el guardapolvo, y después cada escuela puede producir su propio uniforme, pero daba el sentido de pertenencia. Entonces era como que la institución escolar ha ido cambiando después, o sea, originariamente las instituciones escolares tenían que ver más con una formación, vamos a suponer con la iglesia, que era la catequesis, y organizaba desde ahí había un concepto de escuela, pero de eso fue evolucionando a través del tiempo, y lo que nosotros vemos hoy día como institución escolar es totalmente distinto a lo que pasaba hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás y hace 10 años atrás vamos viendo que eso va evolucionando. No es un concepto único, ¿por qué? Porque va variando en función de las personas. Las leyes también, en este caso la ley de educación, empieza teniendo un concepto de persona y un concepto de educación que da el momento, y a partir de ahí se arma lo que es el sistema educativo, y a partir de eso la escuela va armando su propio sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de proyectos a nivel institucional y a nivel escolar, tenemos que pensar y ver que nosotros vamos a trabajar con personas, y eso va a determinar el tipo de gestión, pero también va a determinar la forma y la estructura en donde yo estoy parado. Si yo pierdo el concepto de hombre o de persona, dado este momento, todo va a ser, la gestión nunca se va a lograr, porque voy a estar desfasado en cuanto a la realidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto en una escuela periférica o rural, la concepción de persona que hay ahí, a lo donde yo quiero llegar, es totalmente distinta al que tienen de la ciudad. También voy a formar, si yo trabajo de una provincia a otra, es totalmente distinto. Por eso, la Ley de Educación Nacional habla de la unificación de todos, pero respetando la identidad de cada uno. Entonces, en el concepto de escuela, donde está inmersa en eso sociocultural, donde está inmersa, ya tiene una particularidad distinta en relación a la otra escuela que está a 2 cuadras. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que ver, para poder gestionar y hablar de una institución escolar, tenemos que ver primero el concepto de personas que se manejan. Por ejemplo, hoy día, con el tema de la incorporación de las ESI, que son la educación sexual integral, el concepto de persona se ha ampliado y ha cambiado completamente. Por lo tanto, la mirada que tenemos que tener es buscar esa integralidad de la persona en su totalidad. Pero también, así como eso, ha cambiado todo lo que sea las conductas sociales de comportamiento, que también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a hablar de solucionar un conflicto. El conflicto tiene que estar contextualizado. Si lo cambiamos en el proyecto y hacemos una mirada, vamos a suponer, retrógrada, estoy haciendo o intentando gestionar para una persona que ya no existe. Entonces, cualquier modelo de escuela que nosotros tomemos tiene que estar contextualizada al día de hoy. Si no, no podemos gestionar. Estamos gestionando para atrás y para alguien que no existe. Esa es la idea que quiero que ustedes tengan siempre cuando analicen el concepto de institución escolar. Es una institución que permanentemente está en desarrollo, en evolución, en avance, en un avance permanente, y que va cambiando en función de a quién está destinada, que es la formación de personas. Cumple esa función y automáticamente la institución se va consolidando. Dentro de eso, de los estilos de gestión que vamos a ver la próxima semana, o los tipos de gestión, vamos a ver que las personas que están ahí también están inmersas dentro de un contexto sociocultural, lo que se llama, vamos a ponerle,
directivos, rectores, profesores, ordenanzas, todos están contextualizados ahí. Entonces, a partir de eso, no pierdan ese eje cuando hablemos de gestión de proyectos institucionales. Bien, ¿alguna pregunta? No. Bueno, paramos aquí entonces. Mañana a la tarde va a estar armada la clase 2, va a estar subido el práctico número 2, que lo tienen que realizar hasta el jueves a la noche.